Radio. Estamos emocionados de anunciar que Flow City Radio es la única estación de radio 100% en español en toda Bélgica. Tu conexión con la cultura y la música hispana ha llegado. ¿Qué ofrecemos? Una programación variada con los mejores éxitos de la música latina. Noticias y eventos relevantes para la comunidad hispanohablante. Entrevistas exclusivas con artistas y personalidades hispanas. ¿Por qué Flow City Radio? Creemos en la importancia de mantener viva nuestra cultura y mantenernos conectados. Flow City Radio es el espacio ideal para disfrutar de lo mejor del entretenimiento en español, donde la diversidad, la pasión y la comunidad se unen. Sintoniza con nosotros y sé parte de esta emocionante aventura. No importa dónde te encuentres en Bélgica, Flow City Radio te acompaña. ¿Qué fue? Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de toda... ¡Saludos, buenas noches! Activo como siempre, señores, todos los fines de semana. Floppy TV Show en Flow City Radio. Bajen los sonidos por ahí, soy yo que lo tengo activo. Ustedes saben que después que me filmaron a mí, producción me tiene a mí con tanta vaina rara. Miren, señores, estamos aquí. Esto es Flow City Radio, Floppy TV Show, dándole las gracias a cada persona que se da cita con nosotros cada sábado, próximamente cada viernes y sábado, esperando que usted nos saque de la pobreza, porque recuerde que estamos en olla, pero estamos en Flow. Señores, hoy tenemos, usted conoce la Dream Team, aquí tenemos a Cosita, aquí desde la... ¿Sabes que Caliente ya hace parte de la casa? Y siempre está por ahí atrás, si no lo sentamos. Y el Lora por ahí anda con la suegra, que si no le dan super cosas. ¡El diablo! Aquí tenemos el compañero Junior. Junior, ¿cómo el sobrenombre tuyo? Que Ricucci. Ricucci. Tengo que me tripé esa vaina. Tenemos aquí a Ricucci. Un aplauso. A partir de ahora me pueden llamar Ricucci. Ricucci, ustedes. Mira, el fin de semana pasado hubo un fanático que te llamó. ¿Tú no sabes quién fue que te llamó? No, de verdad, no sé. ¿Tú no conoces Chiquitín? Ah, sí, claro. Para que tú veas. Tenía que haberme dicho porque así ya le hubiese podido devolver el saludo para atrás. Tú no preguntaste. Tienes que preguntar cuando manden un saludito. ¿Quién fue que me saludó o algo? Él preguntó. Y aquí tenemos el compañero que la vez pasada hicimos una entrevista bastante chula y por motivo de ¿qué se puede decir? De la vida. Sí. No, técnico, no de la vida, porque en realidad fue algo raro. Estaba todo grabando, todo, y no salió. Pero para darle la entrada como se lo merece, quiero darle un fuerte aplauso al Yadi, por favor, que se lo merece. Usted sabe que aquí todo el mundo tiene su vaina. De Antorbe para el mundo. Todavía no hemos compartido el enlace porque estamos aquí. Usted sabe que lo mejor que nosotros hacemos es improvisar. Usted sabe que no hay que hablar mucho. Miren, aparte de eso, quiero darle un saludito a la gente mía, Rick Barber Show, lo mejor a nivel de pintura, allá en Port de Namur, ustedes saben, abregando, mira cómo está el logo allá atrás. También dándole saludo a Minimarket Taíno o Taíno Minimarket, que esa gente tiene un colmadito bastante chulo ahí, si usted quiere salami, si quiere, ahí tienen hasta papita, hasta fandango, los que conocen fandango saben qué es lo que es. Así que no hay que hablar mucho. Yadi, ¿qué es lo que tú dices, manito? ¿Qué es lo que esto? Frío, un placer estar aquí, Floppy. Gracias a usted por aceptar la invitación. Esos aplausos le gustan a todo el mundo. Señores, la gente que están ahí en el live, recuerden compartir, darle like. Si usted lo coge, le da like. YouTube lo comparte para que lo vea más gente. Yadi, después de tanto tiempo que se perdió, yo quiero hacerte una pregunta para entrar por ahí. ¿Qué pasa con Yadi? ¿Por qué no vemos más trabajo tuyo en la calle? Claro que esto frío, manito. Un placer estar aquí primeramente. Buenas noches. El tiempo no se ha perdido. Hay tiempo de sobra para hacer vaina bacana. Y eso es lo que se está planeando hacer. Yo no estoy frisado. Bueno, estaba quitado un tiempo por cosas de la vida, pero me puse de nuevo para la vaina. Y por eso estamos aquí haciendo la diligencia, que es lo que es, manito. Yadi, ¿de dónde viene Yadi? De Ralma, Villafaro, Santo Domingo. ¿Qué tiempo tú tienes aquí? Desde el 2012 vine a Bélgica. ¿Del 2012? Sí. Pues tienes saquete tiempo, bueno, un par de años menos que yo, pero tienes saquete tiempo. Un par de añitos, sí. Ya, di, ¿qué tiempo tú tienes haciendo música? Bueno, eso es, Yo venía de hace tiempo de Santo Domingo escribiendo y vaina, pero desde que me puse en serio fue cuando saqué uno puro.
¿Pero tú naciste aquí o en Santo Domingo? Yo nací en España, en La Coruña, en Galicia. Y me crié en Santo Domingo, me fui de pequeño. ¿Y a los cuántos años regresaste aquí a Bélgica? Me fui a los 8 años a vivir para Santo Domingo, definitivamente. Y vine a los 16 para acá, para Bélgica. Para el 2012 tenía 16, así que saca los cálculos. Tiene pila de tiempo. Yadi, al final y al cabo, tú perteneces a un bloque, si se le puede decir así, lo que es Antwerp City, ¿verdad? La ciudad del diamante. Picante. La ciudad de los diamantes. Donde pertenece aquí la Sin socia ofensa, aquí. Floppy, por lo bonito. No, pero dije la ciudad de los diamantes, no le estoy poniendo nada fuera de los... Él no dijo nada despectivo. El Claro. bloque. Es un bloque. La ciudad de los diamantes. Diamond City. Saludo ahí a Adas, que supuestamente dice que él terminó todas las ediciones, que tenemos un editor ya de memes, según como dijo el compañero, viene ahí de escribir en los comentarios. Yo te pregunto de esa ciudad tuya, lo que es la ciudad diamante, porque al final y al cabo ustedes son muchos artistas, tienen radio, tienen discoteca, pero no veo como ese desenvolvimiento, no lo veo como tan presente en lo que estamos haciendo. Pero yo ¿Qué hasta pasa? me sorprendí porque yo no sabía que había más de 21 artistas Oye. del género urbano en Antwerpen. Y mira que yo tengo muchísimo tiempo. En yo Antwerpen hay medio movimiento de lo que estamos aquí en Bélgica, de la cuántas provincias que tiene Bélgica, como 16, 17. Pero bueno, según las regiones que tiene 3, ¿me entiendes? Sí. Esas regiones, las 3 regiones que tiene Bélgica, la que más tiene es Antwerpen, que tiene más artistas. Claro, está declarado hasta que aparezca, porque Gent tiene mucho artistas. Aquí en Bruselas también, ¿no? Sí, no, Ay, Bruselas Ale aquí lo Flow que, mío. ¿me entiendes? Ale Pero mira, Flow mío. de Gent a Que Ale me mandó, Flow. que te voy a mandar para el DV, no me la manda. Mándame los beats Ale Flow para romper. Sí, Ale Flow. Tiene que venir para acá porque Ale Flow fue una de las primeras personas que yo conocí a nivel de Muy humilde, de vaina. chamaquito Sí, gero. el chamaquito. Yo a nivel de música no he trabajado con él, no te voy a hablar mentira, ¿me entiendes? Es bacano. Pero personalmente te sabe, compañero, que nosotros lo hemos tratado antes de ser artista y él, yo fue una de las personas, porque aquí la primera persona que yo conocí a nivel de música, haciendo música, se llama Pesadilla Comfort, que ahora está viviendo de los biles en el patio, el más ciclista. Ustedes saben. Pero él hacía parte de eso, lo que Ale Flow, lo que es el Domi. ¿Cómo se llama el Domi? Bueno, él viene a sacar una canción, se me olvidó el nombre, no te quilles conmigo mío, pero también te voy a traer para acá dentro de poco cuando venga para acá, para Bruselas. Antwerpen tiene como 20 artistas, 20, 25. me dijo cosita. 25 artistas. Tiene 2, 3, tiene hasta DJ, tuviste a Lily Sound, Sí. DJ Fémina y todo. ¿Qué pasa? Háblame un poco, compañero. Te digo, Floppy, tú sabes, yo no soy de canalita así, del género y vaina. Pero tú tienes que pensar de qué es lo que está pasando, porque al final tú estás metido en eso. Pero, o sea, ¿cómo tú dices? ¿Qué tú ¿Qué dices? pasa? Que no lo veo más colaborando, no lo No veo se más haciendo apoyan música, ustedes, no lo veo más trabajando conjunto, como por ejemplo vemos a Menor 30 con Decente, vemos a Menor 30 con ¿cómo se llama? Con los ecuatorianos. Y al final acabo menciona Menor 30 el más pegado, pero no es el más pegado, es el que más trabajando. El que Sí. más está trabajando, perdón. Y eso era lo que nosotros estábamos hablando la semana pasada, que mientras ellos no colaboren entre ellos, entonces ustedes no van a fluir, ustedes no van claro. Ellos han visto un par de colaboraciones y de todo. Yo mismo he colaborado ¿Con quiénes tú has colaborado? con los Biribiri, con la Taurusin, con Ale Flow mismo. ¿Con quién más he colaborado? No, porque el Yadi le ha hecho muchas canciones. ¿Me Eso es lo que entiendes? te digo, que la Él pregunta él es tuya. productor, ¿me entiendes? porque tú Exacto, la compones pregunta, también. habiendo tanto, él dice que, como Claro, porque- habiendo herramientas para. Por eso que le hacerlo. pregunto, porque él es productor, ¿me entiendes? Y cualquier chamaquito puede hacer un video. Lo que hace falta es Exacto. algo. Lo que pasa es que yo pienso. Hay algo que falta. ¿Me entiendes? Para mí, yo pienso que lo que falta es más el joseo, Sí, la hambre. la diligencia, ¿Me entiendes? sí. La diligencia. ¿Por qué? Porque al final al cabo. Pero lo aplico para mí, yo soy bueno dando consejos, pero soy malo aplicándomelo yo mismo. No, porque el ser humano es bueno Somos aconsejando. Mucha gente. Pero es malo aplicándoselo a sí mismo, ¿me entiendes? Son pocas las personas de que tienen la claridad, que eso es lo que estaba hablando con producción hoy, que al final yo prefiero ser claro y perder una amistad con una persona. Te pasa toda la vida con algo. Tú vives una vida de ¿Me hipocresía. entiendes? con Yo una prefiero gente. ser honesto. Eso lo vamos a ¿me entiendes? poner en los memes. Como yo prefiero ser claro y perder una mitad. Déjame anotarlo.
Que viví una vida de... Claro, para que le dé para tirar piedra. Pregúntale, Quiero déjame mi subir la sticker, quiero mi foto. sticker. Pregúntale al ya, déjame subir la Yadi, foto. ¿qué es lo que está pasando en Antwerp? Responde la pregunta. ¿Qué es lo que Yo está no sé pasando en lo que está Antwerp? Que no, pasando. dime. Yo lo que sé es que Yo estoy vivo bacano. allá, yo vivo allá. Te voy a decir Yo qué es lo sé- que. ¿Qué es lo que? Yo no te veo mucho a ti haciendo fiesta o haciendo eventos o lo que sea. ¿Por qué razón tú no lo haces? ¿Y por qué? Fiesta contigo, quiero decir, una fiesta donde yo pueda ir. No sé, porque no hay organizadores muchos, sí. El Yo- ya O dice sea, que no mira, lo ya hay una apoyan. El ya razón, dice ya que no no lo hay apoyan. organizadores, ya no hay organizadores. Yo A mí me creo que apoyan, hay a mí me con- organizadores a mí me en apoyan todo el- Antwerp. ¿Hay Ahí organizadores? hay organizadores. Pues hagan fiesta, invítame entonces, que yo rompo. Ahora, ¿qué tú piensas con que te inviten? ¿Tú piensas que te tiene que invitar o eres tú la persona que tiene que ir detrás de la oportunidad? Claro, es lo que Floppy dice, recalco, la diligencia es eso. Y Pero que atrás de ustedes eso. mismos tienen que acercarse a la persona que hacen Exacto, esas, claro, Claro. exacto, lo que estoy diciendo. esos eventos para que entonces... Y eso sucede, ¿tú crees? ¿Tú lo haces? Claro que sí, yo lo hago. Sí. Y Sí, la yo mayoría lo he de la hecho. gente de allá lo hace. Y yo lo he hecho par Yo de creo que veces no. y me han dejado invito, pero eso no es nada. Eso es lo que uno tiene que verlo como motivación. ¿Te han dejado en Vito? A todo el mundo. Que A lo- tú le pides cuando la tú estás empezando, oportunidad todo el de... mundo le hacen Pero, un- Jamie, lo ¿cuáles afuerean, son tú los sabes, productores? Hasta que O te sea, ven prendido en candela, botando chip y fuego y candela. Lucy, ¿Qué fue lo que le dio al loco? Ludo 20, manito, me quedé pegado. Pero menciona cuáles son esos productores, los organizadores de eventos. ¿Cuáles son Oh, esos? ¿quién hacen fiesta en Antwerp? ¿A quiénes hacen fiesta? O Vaina hace fiesta o Big Ráfaga hace fiesta. Big Ráfaga es el que yo veo de que está haciendo más coro en Antwerp. Entonces ustedes tienen que Ahora viviendo acercársele gente a muerta. Bigráfana para que hagan Para que haga su- los eventos. Claro. Ya. ¿Quién hace fiesta? Cooking hace fiesta. Cooking tiene 3 días, pienso, los fines de semana, donde él tiene viernes X, sábado tal y domingo salsero. Supongo que si él un Es día que, hace una fiesta, vuelvo y tú puedes ir, reitero, puedes ir venir a todo hacer el un mundo coro quiere, aquí. todo el mundo quiere ser parte de lo Yo que he estamos cantado haciendo. pila de Todo el sitios mundo ya quiere y ser de parte todo. de lo que Yo estamos me he haciendo, presentado pila de pero veces y de Espera. todo. Yo me he presentado. Ya me conocen, soy el Yadi inventado. allá le Yo han me he hecho pila de presentado. huevo. Allá le han hecho pila de huevo los organizadores de fiesta. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¿Sabes? Te va a hacer ¿Cuál? loco. Menciónalo tú mismo. Tú Dime sabes que no sé tú, cuáles ¿cuál? son los que te ha quedado mal. Tú sabes. Pero habla dice, sin refrescame miedo, la habla memoria, sin que yo miedo. digo. Ahora. No, refrescame la memoria. porque- Señores, por favor, Yo todos no los que pienso en están eso, en ahí, verdad. todas las personas que están ahí, abrígate, Floppy. ¿Qué es lo que dice? A ver qué es lo que dice. Ahí Ya se se acordó, ya se acordó. ¿Qué pasó? Ya se acordó quién Ya era. se Dilo, dilo, acordó. dilo, ya. Esa gente no cuentan para mí. Habla, habla. Y ahí me escucha mejor. Habla. Esa gente no cuentan para mí. Ok, hable. Dígame ahora, por favor, los televidentes, los que están ahí, a ver si se escuchan bien. Si se escucha, sigue se escucha escuchando fuerte. Estamos activos. 1, 2, 1, 2, test. Bien, aplauso por eso. ¿Quién es tu mayor competencia dentro de los urbanos de Antwerpen? Ninguna, yo no tengo competencia. Toditos son hermanitos míos. Y me gusta cuando veo a la gente que está haciendo su trabajo. Hacerte la publicación ahí que le etiquete a todos. ¿Entiendes? Para que la gente esté activa en, Yo en no, las redes tengo, no sociales. sé, yo no tengo competencia, yo soy duro en mi área. No ¿Nunca se han siento- tirado ustedes? En Antwerp no siento que tengo competencia, en verdad. Claro que Porque yo me he siempre tirado, dentro del yo me he género tirado, urbano pero se eso son tiran historias mucho. pasadas. Yo me he tirado con un ¿Con par de quién tú te has gente. tirado? Me he tirado. Hay una historia ahí que no se puede borrar. Aunque borraron el tema de YouTube, pero la historia no se puede borrar. Quedan en la memoria de ellos. Bien grabada. ¿Qué tema? Un temita ahí que hicimos Harry Melo. Harry Melo, el cubano. Sí, el cubano Harry Melo y yo. Cuando él tenía una guerra ahí con Vikingo Dorado. Ellos saben. Tú le hiciste un tema contra Vikingo. Yo estaba, no, sí, él estaba haciéndolo. Y ese día yo llegué al estudio, él estaba grabando, el pana mío. Y yo tenía como una riña con esa gente y ese coro para allá. Y le dije, ven acá, pues tú méteme en el tema también para desahogarme, ven. Y soltamos rafagazo. Y oye, ese tema, cuando lo estábamos haciendo ese día, empezamos a... Pero espérate que no te entiendo. Dentro del mismo tema todos se tiraban. No, o sea, ellos tenían una Porque la tiradera idea con sería él. que te haga un tema, tú me tires, después yo hago uno y te devuelvo para atrás. No, el lío era, el bobo era con él, pero era el pana mío. Y yo veo esa palomería y digo, no puedo dejar a mi panita solo porque yo estoy en el estudio con él, ¿qué es lo que? Y yo tenía un poco de riña con esa gente por Facebook, a través de Facebook. Hicimos más de 60 comentarios tirándonos en Facebook. Dije, pero vamos a ponerlo en la música también. Ábreme un verso ahí. Y de ahí salió esa tiradera. Se llama Picadillo. Picadillo salió para un Halloween. Ni me acuerdo cuándo, pero eso está en la memoria de ellos porque nunca lo respondieron. ¿Y tú te uniste a esa música fue porque tú también tenías algún inconveniente? Claro,
diciendo. ¿Y hasta el sol de hoy eso todavía así? No, ya estamos todos fríos de todo. Ok. Ellos cuando oye, después de la tiradera, cuando esa gente me vieron, ya dije lo que, como si fueran hermanito mío. No respondieron ni nada. Ya. Ellos se hicieron los locos. ¿Y qué pasó con la música que tú dijiste? Di que eso quedó grabado en la memoria. La música no está en ningún sitio donde se pueda... No, ahora mismo no. O La sea, pero quitaron, lo ¿no? llegaron Está. a subir a YouTube. Tú la y borraste, lo- tú la borraste. No estaba en el canal mío, pero quedó en la memoria de ellos, que es lo más importante. Coño, Ese era el pues yo objetivo. quiero oír la canción. Yo también. Ese era el objetivo. Sí, no, gracias, Brígate. Era que estaba un poco alto. Estoy curiosa, no. Yo, estoy curiosa. Yo soy fan de Vikingo, en realidad, para serte sincera, mira que lo sepa. Ya. Entonces, no sé, estoy curiosa por la música, de verdad. Pregúntale a Vikingo entonces. Ay. Ya tú sabes, Vikingo, tenemos un date. Pero tú te recuerdas una de las estrofas que tú decías dentro de la canción. Tírala ya. Tira un pedacito. Tira, No, tira un tira, pedacito. tira un pedacito. Tira un pedacito. Si tú quieres, te pongo una piquita. ¿Esa no te gusta? ¿O esta? Dembow. Vamos, se encendió esto. Comenzó. Oye, tú quieres saber cómo es que lo hago. Tú sabes que estos manitos es improvisado. Aquí, on the Flippy TV Show, estoy burlado. Me están haciendo preguntas y yo me voy de lado. Digo, ¿qué es lo que tú quieres hablar de tiradera? Tú sabes que en la calle, manito, hay que prenderle. ¿Y dónde que están la gente que organiza fiesta? No los veo, no. ¿Dónde que están? Invítame para romper. Dime, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, pero está bien. Al menos no le roncó la vida ni se puso nervioso. Ya. Yadi, tengo una pregunta. Te voy a Dile ya preguntar. de que tú, bajo presión, es que... Vengo no fuerte, le metes. Hay que ser los guerreros. Yadi, Los por guerreros favor, no se hacen por los momentos. Por favor, la porque gente son- mía que están ahí en el chat, denle like a la vaina, que están activos. Por favor, compartan el link, que ustedes saben que es con ese amor que vamos a llegar a más personas. Estamos activos. Floppy TV Show, Flow City Radio, Movimiento Urbano de Europa. Esto es No, es porque- los temas urbanos, ¿eh? Oh. Yo iba a decir una vaina que me llegó para que ella le escriba, porque era una vaina que iba a decir. Los guerreros no se ven en los momentos normales, es en las adversidades que se hacen, que se ven los guerreros. Claro. En las adversidades, en los momentos difíciles. Bueno, eso es para que ustedes vean que siempre a la gente le sale el poeta por dentro que tiene por dentro. No, se ¿Sabes puede, lo que me gustó? no se puede hablar mucho de frases delante de ella. Él hizo una vainita ya del papelito, le gustó. Escríbelo, ¿por qué tú no le escribes eso? ¿Por qué tú no le escribes eso? No, porque al final al cabo yo tengo todo Los seteado. guerreros se hacen en la adversidad. Tenemos que hacer una vaina con los punchlines, ¿verdad? Déjame escribirlo. Me gustó, Fluffy, me gustó. Señor, usted sabe que yo tengo que bregar con cositas aquí. ¿Qué puedo hacer? Mírame, Yadi, mirando a la cámara, quiero que me diga la verdad. ¿A cuál? Y me Esta. responda. Esa es tu cámara, esa cámara de casi 3,000 euros es tuya. Bueno, cuesta El 3,000 y diablo. pico, aparte del lente y todo eso. ¿Qué significa para ti J. Cruz? Un pana mío. Panita mío que está haciendo su diligencia también, ¿no? Me imagino. Team fruta. Hasta que quede sangre. Diablo, yo vi ese y no. Mírame, un pana. Sí, un panita. Yo creo ese panita de uno. Ok. Mirando la cámara, ¿qué significa para ti Mr. Rey? Atraso. ¿Por qué? Pues está demostrado. Métele al bloque, dime ve qué es lo que. A buen entendedor, pocas palabras, está demostrado. Saluda a toda la gente que están por ahí. Hay gente que todo lo que le ponen en la mano lo azaran. Yo quiero que tú me digas por qué tú sientes que es atraso. Déjame ponerme los lentes. ¿Y por qué? Gracias a Yadi, para que ustedes vean cómo están los artistas, los cartieres. Un aplauso por los cartieres, por favor. No, eso no. Mira, vamos a compararlo entonces. Si comparamos contigo y con él, ¿quién se ha ido más adelante, tú o él? Y él ha tratado de hacer lo mismo que tú haces. ¿A dónde se quedó él? Yo te Si pregunto. Tú le sacaste millas, ¿a dónde se quedó él? Él se ¿Dónde dejó, se quedó él? se quedó, ¿A se dónde? durmió, ¿A se dónde? quedó. Bueno, supuestamente volvió de que para atrás. ¿A dónde Yo se no quedó él? ¿Pero a dónde se quedó? Yo lo sé. Y tú le sacaste millas, ¿a dónde se quedó él? Yo te estoy preguntando Pues ya, por eso. esa es la ¿Qué es lo que respuesta. dice? ¿Qué es lo que dice? Producción, ¿dónde tú me estás hablando, producción? ¿Y dónde es que tú me estás diciendo que mire? Saludo a la nena. Dice aquí el Yadi, ¿cuánto tiempo?
De lo mío por solar. Saludo a Ingrid, más conocida como Ada, la que controla, que es lo que. Dándole mi saludito por ahí al patrón Patilla, que está activo siempre con uno. Tú me quieres por hablar de este. Te digo, no, ¿por qué te pregunto? Porque al final, al cabo, Mr. Rey hace parte de lo que estamos creando. Porque él ha sido uno de los detractores. No se puede negar que él ha tratado de aportar. Sí, pero déjame por eso Y te digo. ha puesto su granito de arena. Exacto. Eso no se puede negar. Yo no puedo ser tan malo para decir que no. Tú sabes. Él te dio bastante oportunidad a ti. A mucha gente, sí. ¿Y por qué razón el día de hoy entonces tú dices algo negativo de él? Que es un atraso, ¿por qué? Porque estaba comparándolo con Floppy y la vaina de ¿dónde está Rey hoy en día? Pero él se ve comparando con Floppy. No es comparándolo, sino de que él tiene que venir para acá y darle de nuevo como él estaba. Normal. Yo te voy a ser sincero. ¿Tú sabes por qué yo te digo eso? Porque al final, al cabo, es como que yo ahora me detenga. ¿Me entiendes? Como que yo deje de hacer, porque él venía haciendo lo que yo estoy haciendo. En el tiempo que él comenzó, yo no estaba interesado en esto. Lo mío era redes sociales, crear las realidades de Floppy, que en ese tiempo yo hacía pila de contenido, lo que era Facebook. Y después lo dejé, me fui a España y ahí corté. Y después regresé aquí y me dediqué a esto de lo que es la música porque siempre lo quise hacer. Lo que pasa es que yo siempre estaba tratando de disfrutar mi vida. Yo dije que yo iba a vivir mi vida al máximo hasta los 30 años, 32 o máximo 33. Y a partir de los 33 me iba a centrar como hombre. Pero yo me preparé para eso, ¿me entiendes? Psicológicamente. Yo disfruté y pude hacer y viajar y gozar todo lo que tú puedas pensar. Pero me preparé para hoy en día hacer la inversión que estamos haciendo. Y eso hay muchas personas que, como mismo me estaba diciendo el productor que vamos a tener en breve, que me dijo que él lo que más admira de mí es realmente mi consistencia y no desistir en lo que estoy haciendo. Pero yo te soy sincero, yo no lo veo como no desistir. Rompe Belcebú. Yo tengo ganas de ahí está producción. El fin de semana Sí, yo no tú quería me grabar. quieres involucrar y no quieres hablar. No, pero por eso estoy entrando y estoy dando realmente desglosando el En tema. el pleito. Por eso es que yo realmente estoy hablando de él, porque él hace parte de lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Y por Él ha hecho su parte, pero yo no por me llevo bien X con él, en razón, verdad. Y con decidió. todo Yo no todo, quiero hablar de aunque él, en tú verdad, tengas no tu me interesa podcast, uno tampoco. quiere que otra gente también Pero se le da su haga. mérito Claro, porque porque aporta al su final grano yo de arena. quisiera. La adrenalina, la Más mérito de él no le Te puedo voy a dar. ser sincero, en toda la cosa que él habló, dicho o ellos han dicho de mí, yo nunca he querido que él dejara esto. Yo siempre quiso que él Pero avance. él no y que quiera formaba vaina. parte de la mesa. De mi mesa, no. De tu mesa. No, la mesa no, mira, señores. Hablando, un cortecito para mi gente que están ahí. ¡Somos 19,000! ¿Quiénes están por ahí? Saludo a la jefa, a la Maro, mi madre que está por ahí. Saludo a Decente 21. Saludo al Bebedeo TV. Hello, maniga. Y también a Ingrid, la nena. Todos los que están ahí, por favor, dejen su like. No cuesta mucho. Un like. Escuchen un poquito, por favor. De producción de allá. O sea, no te venga a coger la vaina para ti porque tú sentaste a 5 artistas en tu casa, en la mesa del comedor, a hacer una entrevista. Mesa del comedor. Mesa del comedor. Con mi mesa no. Mesa del comedor. Mesa del comedor. Mesa del comedor. Con mi mesa no. Con mi mesa no. Ese tema me gusta mucho. Me gusta pila el tema. Estoy avanzando, tengo que jugar. Qué dolor. Que Floppy TV Show se quedó con todo. Qué dolor. Que Floppy TV Show se quedó con todo. Ay, activo mi gente, un tipo me está corte hablar. Ya, está bien. Bueno, está bien. lamentablemente, Oye, ese tema hay que meterlo. los que están atrás que arren. Señores, la producción está activa. Ustedes saben, estamos cambiando. Yadi, yo quisiera hacerte una pregunta que se la voy a hacer al productor que viene después. ¿Por qué ustedes duran tanto tiempo para sacar los temas? Como que ustedes están pegados. Yo venía con una pregunta sobre eso. ¿Cuántos temas tienes tú actualmente? Después que me responda a mí. Pero es una buena pregunta, pero en verdad no sé. Será por
Uno anda ocupado por estos lados, tú sabes, a veces el horario no le da a uno. Entre trabajo y diligencia y Saludo a vaina. Uva que entró por ahí. Uva, la gente, la jerarquía. Tú sabes- Lo que 30. Es lo que es, todo el mundo, todo frío. Tú sabes que aquí en Dominicana se come a las 12, a las 1, ¿verdad? Aquí se come a las 6 de la tarde. Entonces el chiste de tiempo que te queda, a veces tú lo empleas en otras cosas y no siempre tanto en la música. Será porque no hay tanto auge musical como en otros sitios. Por ejemplo, Holanda, que no queda muy lejos de aquí. Tú sabes que hay más gente que están, hay más camarógrafos, hay más gente que editan videos, hay más productores, hay más gente bailarina, ¿entiendes? Y tal vez la Bélgica sea así tan frío, uno se duerme, ¿entiendes? Pero, ¿con quién tú trabajas? ¿Quiénes son tus productores? Yo me produzco yo y tengo al Star en República Dominicana, Loctar, también de San Pedro, al Star de Barahona, mío. Y yo mismo me produzco y trabajo con esa gente. También tengo la frecuencia, que es mío. Pato Mentao, la frecuencia, muy duro. El que me enseñó todo lo que yo sé de música, de mixear. Con esa gente yo trabajo tranquilo. Hablando que tú estás hablando de esos productores, tú haces música. Para ti, aparte de Yadi, pasando tu ego, ¿a qué artista, aparte de ti? Claro, sacando tu ego de lado. ¿A qué artista, aparte de Yadi, tú dices, coño, fulano le está metiendo? Me gusta lo que está haciendo fulano. No par de diciendo que gente. es mejor maduro que yo, no, pero tú dices, coño, fulano está trabajando, hay que darle banda. Sí, no hay muchos que están trabajando, en verdad. Y hay que darle su banda a ellos, sí. ¿Cuáles? Tanto Elpen hay unos cuantos. Pero menciona nombres. Menciona sin miedo. ¿Para qué? Para que cojan los cortes. Lo graben de por vida. Pero que por eso digo que tu ego, porque a mí no me... Por ejemplo, yo puedo decirte que mi terreno era duro haciendo tú lo que dices hacía. dejando mi ego al lado. Es que tú tienes quieres que dejarlo. Es que cuando tú, escúchame, Ah. cuando tú vas a hacer cualquier opinión a otra persona, tu ego lo tienes que dejar de lado. Ok. Porque es Sea una, bien o mal. es una opinión constructiva, a menos que tú seas un envidioso. No, no es envidioso, pero yo pensaba que yo venía a hablar más de mí, era, tú sabes. No, pero que de eso que se trata, porque al final y al cabo vamos a hablar de ti. Vamos. ¿Cuáles son los temas que vienen ahora? Hay un par de temas ahí que Mencióname. te lo iba a mandar por Eldro para que me lo ponga a cantar y de todo, pero No, eso podemos hacerlo ahorita sin miedo. yo te puedo responder la pregunta, no hay problema. Hay gente que están haciendo su diligencia. El que más me gusta que hace su diligencia de verdad, que se lo he dicho a él y él lo sabe, Falopa. Un joseador de la música. Me gusta la actitud de él para la música. Para josear, que le pongan los temas, para josear, que lo pongan a cantar. ¿Entiendes? Si yo tuviera que ver a alguien para yo cogerlo de motivación, sería él a nivel musical, de joseo musical así, de ponme a cantar, manito, toma, él lo hace heavy, el loco, el brega ¿Y bacano, tú me no gusta. podrías josear así como Falopa? Claro, pero que yo estoy, tú sabes, yo soy un vagabundo. Yadi, Me guardo, ¿verdad? Toma. tú dices que tú has trabajado con productores de allá, de la República Dominicana. ¿Por qué tú no te pones bueno, todavía tú tienes contacto con esa gente? Esa gente están ahí. ¿Por qué WhatsApp, entonces activo. ellos no Hoy me te- hablé con ellos que vamos a hacer una psicopatada en estos días ya. A eso iba. ¿Por qué ellos no te organizan eventos, fiestas allá en la República Dominicana para que tú vayas a darle a ese público dominicano tu música? Eso viene. Lo que pasa es que estoy haciendo un par de diligencia aquí primero y quiero ir con la funda para allá heavy. Porque a mí me gusta andar con lo mío, tú sabes. Y la funda tiene que ser grande. No me gusta andar con la funda chiquita. ¿Con cuánto tendría que irse ya de para Santo Domingo? ¿En pesos o en euros? En euros. 30,000. Pero, Mínimo. ¿Y en qué tú vas a gastar 30,000 euros? En la, qué? oye, le voy a gastar en música, en los tigres, en la familia, en de todo, manito. Yo soy humilde, manito. Yo soy como el cirujano. Saludos a Anthony Torres, Le Bautista, lleno a la gente dura a nivel de deporte allá en Antwerpe. Yo le lleno a cualquiera el vaso, aunque esté vacío. ¿Qué es lo que? Dale. Con cuarto uno así. Tú confías en tu Humildad ante todo, mi gente. Ellos me conocen allá, la gente de Real Momentado, Cadáver, Niño, ¿qué es lo que? Giancarlito. Vamos para allá, Macarucci. Vamos para allá con Dios mediante pronto. ¿Tú sientes que tú has hecho orgulloso o orgullosa a tu gente que te dejó salir en el barrio? Sí, sí, porque ellos me dan siempre buenos comentarios sobre mi música. Sí. Me dicen, rompe que usted la tiene. De República. Sí. ¿Tú has Eso es pensado si importante. tú Y has no podido, solamente por de ejemplo, República, de todos los lados. ¿Tú has pensado si tú, por ejemplo, puedes ir a hacer dinero allá? Sí, sí, lo he pensado. ¿Tú te imaginas? Mira, atención Lo he ahí. pensado. Atención ahí. Solo pensar. Pero uno solo, hacerlo uno solo. Yo siempre, porque por ejemplo, yo me produzco yo solo, ¿verdad? Y compongo mi música.
Y a veces uno piensa que uno solo va a lograrlo todo y no es así. Tú puedes lograr muchas cosas solo, pero tú siempre necesitas también gente, ¿sabes? Pero por eso te lo digo, porque si tú has trabajado con productores, ahí voy. Tú tienes que ponerte en contacto con ellos para que ellos te ayuden. Pero Porque sí, es que pero por supuesto tú solo no vas a poder. ya, pero que también hay niveles y tú tienes que ir calando, ¿entiendes? Yo quisiera trabajar, un ejemplo, con La Greña o quisiera trabajar con Leo RD. ¿Y por qué no trabaja? No se ha dado la oportunidad. Es ¿O el que tú- efectivo? No se ha dado la oportunidad. Tengo que estar allá para hacerlo, ¿entiendes? Por eso te digo, tú no has pensado irte para allá. ¿Qué te Sí, detiene? ¿Qué pero te yo te detiene? dije ya que pronto vamos para allá. No, Acabo pero de decir, ¿no? ahora, ¿qué te detiene a tú no ir allá? Tengo responsabilidades aquí, yo vivo aquí y tengo, como te dije, buscar la funda. Saludo a Bloque 30, por ahí viene menos La 30 funda también bacana. después, a de un chin de cotorra, que vienen hoy, señores, tú el que esté haciendo algo, hágalo, que tiene tiempo, aquí estamos desarrollando un poco aquí con el compañero, hablando de todos sus temas, toda su vida, hablando un poco de él, como dijo él, porque le quilló, porque lo puse a hablar de su gente. Al final, al cabo, está bien. Porque yo pienso que usted tiene que hacer partidario a cada persona para cuando esa persona también tenga su luz, lo haga partidario usted también. Yo se la Así doy a que pienso se la yo. merezca también, en verdad. No, Sí, no, sí. se la dita falopa. Sí. Rac, tac, Sí, taqui, pero que la taqui, tiqui, verdad- tac. Claro, se la dio falopa. Ay, si tú supieras ese tema, yo lo escuché No, esa hace canción una me semana gusta. en Residente. Claro. O sea, hay un buen sonido ahí. Y te Bro, prendiste, ¿verdad? ¿Y yo por te qué lo tú hago no de haces una mierda. colaboración? Yo mierda, cabrón. Yadi, ¿y por qué tú no Digo- haces una colaboración con Falopa? Nosotros nos hemos sentado a hablar de eso y de todo. No, estamos locos por hacer eso bien, en verdad. Tenemos que sentarnos tranquilos a hablar. Ya, pero todo no se puede plasmar y no concretarse. Tienen que buscar la manera de que eso fluya y se dé. Eso fluye. Yo estaba el fin de semana pasado, estábamos tripeando. En Residente, tripeando, ¿entiendes? Yo soy un callejero. ¿Qué? Yo lo que estoy quitado un poco porque estoy ahora en otras cosas de mi vida personal. Pero yo siempre andaba en la calle de que llegué aquí. Eso, a mí todo el mundo me conoce. ¿Qué pero el Yadi? Y yo he trabajado con muchos de los artistas. He trabajado también a nivel de grabar los temas para que los manden PRD. Tú sabes, nada más para que ellos... Y le he dicho a mucha gente, ven, que te voy a grabar. No me tiene que dar nada porque tú tienes talento para que tú tengas un temita, bro, aunque sea un demo. Rata. Rata mío, un animal. El rata, un animal. Mío, un animal. Rata, el Q. Un talento nato, brother. Tú sabes esa gente que tiene ese talento nato, así. Un animal. El mío, ¿qué es lo que es Q? El Q. Mírame, Y dueño de discoteca, ¿ustedes conocen? Y yo con la gente mambo son mías. Todo, yo subo arriba de la confianza. No yo solamente, quiera. yo me refiero también en discoteca. No, aquí. así a ese nivel yo no tanto, porque yo no soy así tanto de Porque manejador. eso también ustedes podrían hacer. Y organizador de eventos. Yo soy más artista, productor, tú sabes. Y eso estaba hablando con Floppy los otros días. Sí, pero si se ponen en contacto con dueños de discoteca. Uno ustedes toca la pueden- puerta, pero sería mejor también que uno tuviera una gente que toque la puerta por uno. Yadi, que es lo que te tengo esta fiesta aquí, dale para acá. Y uno, Ya, pero si, por uno ejemplo, trancado en el estudio, tripeando, fumando, escribiendo con un par de culos. Dale, yo estoy Sí, haciendo la pero- música pero- aquí. ¿Qué es lo que vamos a cantar? Dale, Yadi, pero en tu caso tú no tienes Esa- nadie, tú estás trabajando solo. Entonces, si tú no tienes nadie, un productor ni nadie, ¿quién tiene que tocar las puertas? Tú mismo. tienes que hacer tu deal. Entonces tienes que hacer tu deal. Hello? It's me, baby. Open up, baby. Ábreme la puerta. No, ya di, espera un representante. Mírame, Todos te los pregunto, artistas ¿qué le quisieran hace un falta? representante Mírame, o un vaqueo. ¿qué le hace falta a Yadi? Tú sabes. Pase algo en la música. ¿En qué sentido? A ti como artista, ¿qué te hace falta? ¿Qué tú sientes que te hace falta? Nah, Que yo tú lo- tienes yo que no sé. mejorar. Un representante. Entonces no me digas que nada. No. No me digas que porque nada. esos países a otros niveles, uno, tú dices. Ese No, eso se llama organización, brother. Esos son otros 500. Ok, yo no tengo ok, ahora ok. mismo control sobre eso. Yo lo hago de hobby porque me gusta y me lo disfruto. Vamos Y a darle me un gusta que la aplauso, gente- por favor, por ese super chat, que la gente están haciendo sus regalitos y vaina. Para la próxima, yo no pido más aplausos. Ya nosotros tenemos aplausos ahí. Seguimos. Sí, por eso, de lo que te estoy diciendo, que yo lo hago porque me gusta, es mi pasión, lo hago de hobby. Y lo demás que venga de añadidura, bienvenido sea. Mírame, tú sabes que al final, al cabo, aquí hay muchas personas que están haciendo música, como el compañero, que crea música o crea sonido, y otros que están creando contenido
Por ejemplo, ahí tenemos a Luisma, que es un chamaquito que está realmente haciendo un contenido limpio. ¿Qué pasó? Sí, pero los rompevitillas no tienen nada que ver con eso. Yo estoy hablando de su proyecto como creador de contenido. ¿Me entiendes? Porque Luisma y los rompevitillas, Duro. eso es otra cosa. Ya, pero lo digo porque es casualidad, ¿verdad? No es casualidad, yo sé que eso es de ellos. Al final, Claro. muchas cosas que ustedes creen que yo no reaccione no significa que yo no esté al tanto. Lo que pasa es que no es el momento adecuado. ¿Qué es lo que dice? ¡Con mi mesa no rime! Vamos a ponerle entrada, por favor. O sea, no te venga a coger la Esa vaina entrada. pa' ti, porque tú sentaste Pa' a ustedes, cinco señores. artistas en tu casa. Vamos a ver si metemos ahí. Oye, eso. Está duro, Pasa al comedor, pasa al comedor, pasa al comedor. Con mi mesa no. Pasa al comedor, pasa al comedor, pasa al comedor. Ey, eso se escucha durísimo, señores. Oye, Floppy, ese dembow, vamos a meterlo, hay que meterse dembow. Señores, ese dembow, el creador del... Hay que meterse dembow. Señores, el creador de ese dembow se llama RBM. Yo simplemente soy un conejito de India que monté mi verso ahí. El resto él hizo la magia. Con malicia. Para que usted esté claro. Él me dijo, Floppy, mira, no deje que nadie le va a tirar a Floppy. Mira lo que es, míralo ahí. Con mi mesa no. Mírame. Por eso que yo te digo a ti que te hace falta a ti como artista, porque al final al cabo, mi mesa no fue un plan Dúrate mío. un rato con un tigre de verdad, con talento, está más falta de publicidad y uno cae al suelo, pero se levantan. Un jugo de tamarindo porque esperanzas son tantas. Duro, Yadi. Tú eres una persona que tú aceptar, tú eres una persona de disciplina. Claro que sí. Sí. Yo iba a filmar para pelotero profesional en RD. Eso conlleva mucha disciplina. Ok, entonces tú eres una persona que, por ejemplo, aceptara crítica de otra persona. Claro que sí. Si son constructivas, mucho mejor. Y si es crítica no constructiva, que Que te hable lo que ayudaría sea, me el día de importa. mañana a hacer algo positivo, ¿tú la aceptaras? Es que si no son constructivas, no son positivas. Y a mí que me importa que hable todo el mundo lo que quieran hablar. Yo no le controlo la boca a No, nadie. yo no te estoy ¿entiendes? diciendo de todo el mundo, yo te estoy diciendo específicamente si alguien, una persona, te dijera a ti, por ejemplo, si tú haces esto o haces esto de esta forma o cambia esto así, el día de mañana tú tal y tal cosa. A veces ese tipo de cosas que a uno le dicen no son bonitas. La cosa que uno tiene que cambiar no son las cosas que a uno le gusta. Tú sabes, te voy a decir la Gracias, verdad. Benisol, por sobre ese eso. super Tú aceptaras chat. eso. Muchas gracias. A veces yo escucho. A veces. A veces yo escucho a la Ay, yo gente probé eso. cuando vienen con críticas constructivas, que son gente cercana a uno. Pero en verdad, en realidad, yo no me siento escuchar mucho a todo el mundo y todo lo que me dicen, porque me va mejor cuando yo me escucho a mí mismo. ¿entiendes? Yadi, perdona. Sí, me he dado cuenta, tu ego está y tu autoestima está a No, nivel no es Dios. ego. Mucha gente lo Dios. Me compara, encanta. mucha gente lo ven como ego. Nivel Pero yo Dios. solamente me siento seguro de mí, ¿entiendes? Eso no es ego. No. Alguna gente lo van a Claro, confundir pero entonces, como ahora, ego, pero en tú verdad dices- Perdóname, tú pero tienes ¿qué que te- escucharte a ti mismo, mírate al espejo y creer en ti. Pero Si tú no oye, crees en oye. ti, nadie va a creer en ti. Hablando de creer en ti. ¿Es o no es? Hablando de creer en ti. Ya. ¿Es o no es? Sí, Yadi, pero mira, sí. ¿Qué tiempo es que tú tienes en la música? Un par de años, socio. Pero un par de Pequeñito. años, ¿cuánto? Como 5. Así que saqué mi primer tema, uno puro, hace 5 años. ¿Y cuál es tu género preferido? A mí el rap y el trap me gusta mucho. Sí, yo tengo dos traves por ahí, a ver, para ver si tú la aprendes. Dale. Señores, cuando tú recuerden que cuando tenemos también RBM por ahí, también tenemos Menor 30, hoy la noche está picante, también tenemos a Flow Bro en vivo posiblemente para cerrar la noche por todo lo alto, tenemos el prime time, como dice el Alo Fokker. Dice mucha gente por ahí, señores, voy a tener que volver a mencionar ese tema. Señores, ustedes no me ofenden diciéndome que yo le copio a los Fokker, porque es el número 1 de América Latina. Si a mí me ponen floppy, ¿qué tú quieres? ¿Quieres ser el segundo? No, yo quiero ser el primero de Europa. ¿Me entiendes? Porque Lo aquí no hay es. nadie. Estamos atrás de eso. Atención a toda la gente que están por ahí. Mierda, y todos esos super chats. Ese chat, loco. ¿Y qué es lo que Está y esos duro. super chats? ¿Y esos super chats, No, señores? pero, bro, Te va activado esa gente. Me voy para bailar, coño, ahí. Espérate, Me voy para bailar, coño. Párate. No te lo pienses, no te lo pienses. No, yo no soy Yadi, bailarín, yo no soy bailarín. en estos 5 años que tú tienes de carrera, en estos 5 años aquí, ¿en cuáles eventos tú te has presentado? En Barrio Latino, me he presentado. Uy. Pero tú lo dices por el nombre. No, En Mambo, yo digo- en Residente, me he presentado. En todos los sitios latinos que hay me he presentado, en verdad. Mismo aquí en Bruselas. Aquí en Señores, Bruselas no he venido a antes que presentarme, siga, ¿no? antes No, que no. siga,
Para la semana En próxima, Antwerpen. Solamente en tenemos Antwerpen. En Antwerpen me presenté con su también. permiso, por favor, que ustedes me escuchan. El micrófono está ahí. Cuando ustedes tienden la vibración de una persona hablando, significa que otro compañero está aquí. Ustedes están solos. Mírenme, ahí dándole un saludo especial a la fruta, o a.k.a. la uva, Team Fruta. Y dándole un saludo porque esas parejitas nos vienen de regalar para los refrescos y el salami. A ver quién nos regala el pan. Así que la gente está activa, estamos prendidos. Tenemos al Yadi desde Antwerpen. Yadi, ¿qué Peace, tenemos peace, próximamente peace. como tema, música? Estoy haciendo un par de dembow. Tú sabes que yo no soy mucho de dembow. Sí. Pero tengo un par de dembow en YouTube que suenan durísimo, cabrón. Y le hice una coreografía en estos días y subí el video y la gente quedó loca. Me empezaron a tirar de RD. Vamos a promocionarte eso, ¿qué es lo que es? Entonces eso me da como una luz de que dale para allá con todo ese Tienes que ritmo. hacerlo, ¿tú sabes por qué? Porque nosotros aconsejamos mucho a menor 30. ¿Entiendes? Menor 30 no era de dembow. Menor 30 era de drill, trap. drill. Trap y eso. Y uno lo aconsejó. Métete y él adivinó y dembow. Y a nivel de dembow hay que darle banda menor. ¿Me entiendes? Tiene buenos temas. Entonces, buenos videos, tiene calidad. por ahí también tenemos a The 121. Por ahí hay muchos tigres que están trabajando. Mencióname un par de los que estén trabajando ahí atrás, a ver si te recuerdas. No, porque tú eres productor. Claro, Pero que estén ya, trabajando. aprovecha el De mi productor lado, que está aquí sí hay. y ya tu Tengo, conexiones. ¿cómo se llama? Ya él y yo hablamos ya. Ya él y yo eso está hablado ya cuadrado. Sí, ya eso está hablado ahí ya. ¿Quién fue que te introdujo en el movimiento urbano, en la música urbana? Yo mismo. Yadi, ¿Qué es lo que es? si tú tuvieras una persona que te representara, ¿tú te llevarías de consejo? Yo me llevo de consejo, claro que sí. Eso no es nada. ¿Te hace falta Porque una cuando- persona que te represente, te aconseje y te diga por qué dirección tú tienes que ir? Mm, ¿O tu ego no lo permitiera? No tiene nada que ver con ego, en verdad. Porque mira, cuando yo jugaba pelota, a nosotros nos decían, tú tienes siempre que escuchar lo que te digan. Hasta de un chamaquito que sea menor que tú. Que te diga algo sobre tu técnica de bateo o cómo tú estás lanzando la pelota. Porque de todo tú puedes aprender algo. Tienes que verlo así, de esa manera. Yo no, tal vez sueno un poco egocéntrico, pero yo soy súper humilde. La gente me conoce, en verdad. Yo voy a todas con la gente. Yo no soy tan así como sueno. Esa es mi forma de expresarme a veces, pero yo sí me llevo de consejo. Y más si son buenos y productivos. Y que me vayan a sumar. Pero si son negativos, si es un No, comentario no, negativo, ni tú le puto pusieras caso, atención Ni puto caso. de nadie, Ni puto caso. ni de la persona que te represente. No, porque si son negativos, ¿quién va a escuchar cosas negativas? Ni de una persona que te represente. Tú no te vas a llevar de cosas negativas si tú sabes que... ¿Entiendes qué te digo? Ya, pero entonces te quiero decir, Tú dices ok. como negativo que sean... No, para que tú oye, mejores, por ejemplo. escucha, Es otra cosa, claro, escucha, eso es sí. Una persona que te represente, te diga algo negativo. Claro, ya mira, tiene que hacerlo así, así, así. Esto, manito, ¿verdad? Dale, Allá, conocerlo. tú dices que allá le hace falta un poco de manejo. Yo lo que yo pienso, yo no sé si yo Ma- puedo oh, darle a él mi opinión de lo que yo pienso, estoy asustada. Un guía, cuatro... Entonces si él quiere un mi guía, opinión, cuatro yo se la ruedas. doy. Si tú quieres mi opinión, yo te pido permiso. Yo te lo digo lo que Dale, tú quieras. dale tu opinión. Dale tu opinión. Och, Yo te no, doy no, derecho Floppy, no a es que que se la más- dé. No, tú estás loco. Pero es que, señores, es lógico que él tiene que tener una persona que lo represente, porque de la única manera que su carrera puede despuntar hacia arriba es con una persona. Él solo no lo puede hacer, porque si en 5 años tú no has logrado... O sea, tú me has dicho que tú estás presentado en 5 años en discotequita en Antwerpen. O sea, no estás disminuyendo eso, pero tampoco estás presentado Pero son aquí posibles. en Bélgica no te has presentado en otros lugares, solamente en Antwerpen. Eso era más para yo curarme, en verdad. Para yo curarme, para ver cómo yo lo hago en tarima, para curarme con la gente y veo que a la gente le gusta. Y eso fue así, como para curarme. Nada de que serio, proyectándome. Uy, que Pero voy a es que subir para desde un cima. principio tú tienes que coger la cosa Pero- seria, porque tú no puedes Sí, coger pero la que- cosa a una chercha. Pero que para poder uno proyectarse a la cima, tú sabes, es otra vuelta. Lo más importante es disfrutar del proceso. Hay Lo que más disfrutarlo. importante es pasarla bien, es verdad. Claro, yo Es me lo disfruto, eso es lo que te quiero Mira, decir. para ir combinando un poquito, manito. Tú hiciste varios temas, pero me gustaría saber, en este último año, lo que vamos a cerrar, ya que estamos en diciembre de 2026, ¿cuál fue tu mejor tema? O que tú dices, ese tema le puedo sacar algo. Baje a darte luz y el dembow te conviene. Como dice... ¿Me puede un chin? ¿Te pongo dale una un chin, pista en dale un chin, dembow o dale un algo? chin. Ponte, baje a darte luz o ponme algo, lo que sea que tú tengas. Ey.
suelo esperar. Oye, bajé a darte luz. Esa latita, bajé a darte luz, dame latitud. A veces yo me guillo para bajarte la blue. Diferentes de colores tengo. Diferentes de colores para olvidarte del ataúd. Vámonos de rumba. Esa latitud, vámonos de rumba. Está bien, mamá. Ya ustedes saben. Eso es lo que es el Yadi. Ya dale un chingo de cotorra a tu gente ahí para que la gente sepa y Oye, sepa que es lo que es contigo. Mi gente, me pueden capear por todos los lados. El Yadi en YouTube, en todas las plataformas y toda mi música. Veo con más cosas. Ya después de este break no le puedo bajar, tengo que seguir para arriba. Despegado, güey, como un cohete. Me pusiste Bueno, un cohete. aprovecha Me la están poniendo un plataforma cohete de ustedes. Floppy. Me está motivando, me está motivando. Vamos para arriba con todo. Tienes que trabajar. Vamos a trabajar Tienes que duro. trabajar. ¿No te acuerdas que yo te llamé una vez y te dije que lo que? Sí, no, es el flow. ¿Entiendes? Señores, esto es el Yadi. Recuerden que ahora en un par de minutos le vamos a traer el productor más activo de aquí, de lo que es el movimiento urbano de Bruselas. Bélgica. ¿Qué Bruselas? Bélgica completo. Esto es RBM. Vamos a dejarle un chin de la canción con mi mesa no para que ustedes se deleiten y venimos ahora en un par de minutos. Así que no hay que hablar mucho. Nos programmes d'interview et DigiLive sont en espagnol tous les samedis à 18h avec programmation.